Y todavía tengo saborcito de esta música. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado, Padre Celestial? ¿Dónde estaría yo? Y lo conecto con Efesios capítulo 2. En otros tiempos estábamos destituidos. En otros tiempos éramos hijos de ira. En otros tiempos éramos extraños a Dios. Pero un día Cristo vino y Cristo nos adoptó. Y podemos decir, Abba Padre, papito lindo. Amados hermanos, quiero saludarlos por el Día del Padre, a cada uno de ustedes, y hacer también extensivo a aquellos amigos que tenemos fuera de estas fronteras de Canadá, donde sea que ellos se encuentren, que el Señor los bendiga abundantemente. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué legado o ejemplo le ha dejado su Padre terrenal? ¿Ha habido algún legado que le haya dejado su Padre terrenal? ¿Cuáles son algunos de los buenos ejemplos que le dejó su papá? De haber algún ejemplo negativo que ha hecho para asegurarse de no repetir usted con el mismo error. Porque sí han habido padres que han sido fuertes, contundentes, militares, como decíamos con Juan Enante, papá dice esto y se hace y punto. Autoridad suprema. No había respuesta, papá, pero no. Se hace lo que yo digo y punto. Ese era el Padre terrenal. Hermanos, pero sin embargo, ser padre es un gran privilegio. ¿Cree usted? Pero aún más, es una gran responsabilidad. Ser padre es privilegio, pero también es responsabilidad. Responsabilidad no solo de proveer sostenimiento a nuestros hijos, pero sí también de proveerles a ellos protección, darles cuidado, darles guía, darles consejo, darles motivación y estar envueltos siempre en sus vidas para el bien y no para el mal. Ese es el privilegio que usted tiene como papá, pero esa es también la responsabilidad que lo tiene. Consecuentemente, los padres tienen una gran influencia en su familia, pero también llegan a determinar el curso de una nación como padre. Muchas veces se determina el curso de una nación. Según las estadísticas, cuando hay ausencia en el hogar de papá y hay madres solteras o padres ausentes consumidos por el trabajo, créanme, amados hermanos, que incrementa la delincuencia, incrementa los embarazos en las niñas, teniendo tal vez hijos fuera de matrimonio, incrementa el consumo de drogas, el consumo de alcohol, y como resultado terminan sus días en una prisión. Esto es lo que se está viendo muchas veces en este mundo. Y todo por la ausencia de papá, por la ausencia de ese hombre que debe ser el eje que mueva a la familia. Sí, toda familia sufre cuando no hay padres o cuando el padre está ausente en el hogar. Lamentablemente. Yo quiero hacerte pregunta, papá. ¿Eres un padre presente o eres un padre ausente? Porque estando presente también se puede ser ausente. ¿Te involucras en las actividades de tus hijos? ¿O tienes una respuesta? No tengo tiempo porque trabajo mucho. No tengo tiempo, estoy cansado. Tengo muchas cosas más importantes que hacer. O que mi mujer se encargue. A veces lanzamos ese tipo de respuestas. Para los que no tenemos hijos en nuestro hogar y nuestros hijos ya son adultos y han formado su propio hogar, tenemos que tener también mucho cuidado en tener el cordón umbilical amarrado con ellos.
Ellos se han casado y ellos necesitan ser independientes. Que las decisiones las tomen ellos. Ya no podemos hacer nada entrando al hogar de ellos. No podemos, porque realmente ellos son otro tipo de personas. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña a caminar en este mundo con diligencia. No solamente como siervos de Dios, pero sí también como padres. Hay una ilustración del doctor Stanley. Yo doy gracias a Dios por este hombre, porque él también fue un tremendo padre terrenal y es un tremendo padre espiritual. Él dice, dejar dinero como herencia a nuestros hijos no es tan importante como prepararlos con un legado espiritual que dure toda la vida. Precioso principio. Pero qué tanto decidamos dedicar a la formación de la fe en nuestros herederos dependerá de nosotros. Si usted le deja fe en sus hijos, eso dice que pesa más que dejar dinero. En realidad todo lo que un puede haga y diga o deje de hacer y decir es parte de ese legado. El entendimiento que llega a tener un niño acerca de Dios y del mundo se desarrolla a medida que toma nota del estilo de vida de su papá. Interesante, ¿no? Y de los principios que rigen sus acciones y del poder de las palabras que dice papá. Los niños observan si los padres valoran la obediencia a Dios. Así que no crean que los chiquitos no ven. Ellos ven también cuando nosotros como padres somos obedientes a Dios. Y notan lo que sucede cuando ellos obedecen o no obedecen a la palabra de Dios. Así que no podemos decir que ese niño no entiende. Sus primeras lecciones en cuanto a perdón, generosidad y servicio a los demás, las aprende en el hogar. Ya sean impartidas de manera intencional o no. Además, su hijo se dará cuenta de sus principios y sus palabras cuando no están en armonía. Qué hermoso es tener un padre espiritual como este hombre que escribe estas notas. Ahora yo le pregunto, amado hermano, ¿qué influencia tiene usted sobre sus hijos? Comparto mis errores, comparto mis fracasos, comparto mis luchas que tuve con mis hijos, con mi padre, con mi madre, o yo la voy repitiendo, porque ellos fueron fuertes conmigo, porque ellos fueron negligentes conmigo. ¿Sigo ese patrón de conducta? ¿O soy un padre que me interesco en el bienestar de mi hijo, en el bienestar de su hogar? Cuidado. Tenga mucho cuidado, hermano. Nosotros los padres no estamos para criar, sino para aconsejar y para sugerir a nuestros hijos. Ya no para tener ese cordón umbilical ligados a ellos en decisiones que tomen. No es así. Estamos nosotros para aconsejarlos a través de la palabra de Dios cuando ellos quieran oír. Pero lamentablemente cuando ellos quieren hacer de la vista gorda y quedarse ahí quieto, déjelo. Déjelo. Nosotros los padres ya no estamos para eso, para criar hijos. No podemos imponerles a ellos ningún punto de vista que tengamos nosotros sobre la vida. Ellos tienen que seguir el ejemplo. Ya nos han visto a nosotros actuar como padres y tenemos que dejarlos volar. ¿Cree usted en eso? Ese es uno de los principios. ¿Y por qué? Porque los hijos siempre imitan lo que hacen los padres. El pasaje que se ha leído en Segunda de Reyes, el capítulo 21, entre los versículos del 1 al 18, encontramos la historia de un rey malvado, la cual sirve de advertencia a todos los padres. Nos sirve a mí, le sirve a usted, le sirve a todos los padres. ¿Y habla de quién?
de Manasés. Dice que reinó en Jerusalén durante el periodo de los años 697 al 642. ¿Y cuál era la característica de este papá? Primeramente era malo y no estaba de acuerdo a Dios. Y se comportó mucho más abominable que todos los pueblos de la tierra. Mire este padre. No solo pecó, sino que también incitó a Judá a pecar. Puso y adoró ídolos. Fue como consecuencia de su malvado reinado que el Señor declaró una gran calamidad que vendría sobre Judá, sobre el pueblo, que él tenía que llevarlo hacia adelante, de llevarlo a una victoria, de llevarlo a un triunfo, de llevarlo a una paz, de llevarlo a una tranquilidad. Después que Manasés falleció, la historia no queda allá. Su hijo Amón vino a ser rey y siguió los pasos de su papá. ¿Cómo? Alejándose también de Dios y adorando ídolos. Si usted sigue leyendo el capítulo 21, los versículos 19 para adelante, va a encontrar que también hay aquello de lo que hizo el hijo imitando a este padre. ¿Por qué está puesto esta porción en la Biblia? Es para enseñarnos a nosotros principios de la manera como debemos educar a nuestros hijos. Después que Manasés falleció, Amón vino a ser rey y, como digo, y siguió estos pasos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Yo no quiero ser un padre como Manasés. Yo no quiero tampoco tener un hijo como Amón. ¿Verdad? ¿Usted quiere ser como este rey? No, de ninguna manera. Considera cuidadosamente, amado hermano, el ejemplo que ha estado dejando usted a sus hijos. Piensa por un instante, ¿qué ejemplo le está dejando a su hijo o a sus hijos? Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que debemos seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo del Señor. Mientras que otros creían que los niños eran insignificantes, cuidado papá, tu niño no es insignificante. El Señor declaró, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor encontró en los niños un principio que había que cuidar a los niños, había que cuidar a los hijos desde pequeños, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo puede ser el reino de los cielos de ellos si papá muchas veces no acepta la palabra de Dios o no sigue los principios bíblicos como este Manasés? Debemos de guiar a nuestros hijos al conocimiento de Cristo. Y no debemos ser impedimento a ellos. Entonces, punto 1. El padre que yo no quiero ser. De acuerdo a esta lectura, yo no quiero ser ese padre. ¿Por qué digo esto? Cuando somos hipócritas, decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Yo no quiero ser ese padre. Y Manasés era uno de ellos, amados hermanos. Segundo, cuando tenemos doble estándar en la iglesia, sí, pero en mi casa no. Soy otra cosa, como se leía el poema que Gioconda había hecho hace rato. No podemos ser un padre estándar a una situación y estándar a otra situación. Tercero, cuando no le doy lugar de honor a mi esposa, la menosprecio, la maltrato, la ridiculizo, no la amo como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Yo no quiero ser ese padre que está escrita en las Escrituras, como él es este hombre Manasés. Cuando no practicamos nuestra espiritualidad en casa, pero practicamos el cambio del control remoto todo el tiempo. O cuando estamos con este famoso aparatito, mandando mensajes o haciendo, ese papá yo no quiero ser.
quiero ser el padre que esté atento a sus hijos. Yo no quiero usar las palabras ociosas todo el tiempo, pero cuidándome en la iglesia. Tampoco quiero ser ese tipo de papá. No participo, no voy a actividades de la iglesia. Yo no quiero ser ese padre, que no sean los domingos. ¿Por qué? Porque estoy súper ocupado. Estoy muy cansado. Esto no es para mí. Que las mujeres se encarguen de esto. Papá, cuidado. ¿Quiere ser usted ese tipo de papá? Estamos siguiendo los ejemplos que siguió Amón en todas estas cosas. Amados hermanos, la Biblia registra dos tipos de oraciones que hizo David y que quiero que usted preste mucha atención. La oración de un padre por su hijo, tómelo a David. Señor, dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, tus preceptos, tus leyes. ¿Dónde vemos eso? En Primera de Crónicas 29, 19. Ese es el padre que yo quiero ser. Señor, que mis hijos hagan esto. Versus la oración de un padre desconsolado por no haber actuado a tiempo. Y es este mismo rey David, cuando él dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró cuando le habían dicho que a su hijo Amón, a su hijo Absalón lo habían matado. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. ¿Por qué? El llanto de este padre. Porque también en otro momento de su vida fue permisible. Permitió muchas cosas, tuvo muchas mujeres. ¿Se dan cuenta las consecuencias, amado hermano? Por más que estemos. ¿Qué tipo de padre soy yo para mis hijos? Punto 2. Este es el padre que yo quiero ser. Primero, quiero que mis hijos vean en mí como ser obediente a Dios. Eso es lo que quiero, que mis hijos vean a mí, que soy obediente a Dios. La obediencia a Dios no es algo intrínseco en el ser humano. Cuesta muchas veces ser obediente. Tanto como un padre y los hijos necesitamos, ¿qué cosa? Instrucción. Necesitamos todo el tiempo disciplina. Necesitamos todo el tiempo firmeza. Cuando las cosas no salgan, necesitamos ser firmes. Ser instruidos en la palabra de Dios. Yo quiero ser ese padre. Amados hermanos, instrúyalo desde temprana edad, para que comprendan lo que significa confiar en Cristo como su Salvador personal. Tiene que empezar con usted en instruir a su niño desde temprano. No permita jamás que si en la iglesia usted tiene una participación, tiene un don que desarrollar, deje a su hijo en casa. ¿Por qué? Porque vino a visitarle el amiguito. Y él no quiso venir a la iglesia. Ese padre no puede ser usted. Tiene que estar siempre con él, a lo largo de su vida, guiándolos por el caminar con el Señor, interviniendo siempre para que no se alejen de Cristo, porque si usted le da esa libertad de que se vayan domingo, más tarde cuando ellos sean un poquito más grandes, no le van a hacer caso, van a hacer lo que le da la gana, y tal vez van a seguir las huellas mismas de este hijo de Salomón, de este hijo de este hombre Absalón. De Manasés, tenga usted mucho cuidado. Segundo, que mis hijos oigan de mí. ¿Qué cosa? Es bueno, ¿eh? Mis fallas, mis pecados, mi mal ejemplo. Y sepan que tenemos a un Dios que podemos confiar en su amor y perdón cuando nos arrepentimos. Muchas veces nosotros venimos de hogares que tal vez
no éramos creyentes, no conocíamos a Dios, tal vez muchos estuvimos en el licor, tal vez otros en las drogas, tal vez otros en el vicio de las mujeres, en el cigarro. Que ellos vengan, conozcan que cuando venimos a los pies del Señor, toda esa basura quedó enterrada, porque somos papás, que sí amamos a Dios y amamos a nuestros hijos. Amados hermanos, nuestra tendencia de ocultar nuestras fallas, nuestros errores, nunca hablar de ellos, nos hacen daños y hacen daño a nuestros hijos. No podemos ser buenos padres si nosotros no confesamos nuestras fallas. Tenemos que contar a nuestros hijos también nuestros fracasos, dónde caímos en el pasado. Muchas veces necesitamos confesar ante ellos, ante nuestros hijos jóvenes adultos. No llevar como un secreto escondido, como dice un peruano, atrás en la espalda, porque un día ellos se van a dar cuenta y van a reaccionar y van a ver que papá falló y qué pena que papá no es lo que parece que era, porque tiene o tuvo un pasado que lo condena. ¿Cree usted eso? Debemos usar de los quehaceres diarios para enseñar a nuestros hijos las verdades espirituales todo el tiempo. Siempre va a tener un tiempo chiquito, si él es pequeño, para enseñarle la palabra de Dios. Si es un joven, converse del amor de Cristo, de la manera como Él lo viene cambiando, como Él lo viene transformando, para que su hijo joven también vea. ¿Y dónde lo hacemos eso? En los quehaceres de la casa. Tú sabes lo que hizo Cristo por mí, amado hijo. Cambió esta área de mi vida donde yo soy celoso, donde yo soy envidioso, donde yo soy vanidoso. Yo no quiero que pase contigo. Tenemos que tener eso. Los desafíos financieros, amados hermanos, son una de las oportunidades que tenemos como padres para enseñarles a nuestros hijos que nuestro verdadero proveedor es Dios. Porque muchas veces le damos importancia al trabajo, a las finanzas, pero nos olvidamos de nuestros hijos. No debe ser así. ¿Le enseñó a sus hijos a ser agradecidos? Ese es otro de los principios que tenemos que enseñarles a ellos. A dar siempre gracias a Dios por lo que tienen. O tampoco sabe mi hijo dar gracias a Dios por el par de zapatos que tiene puesto, por la camisa que le he comprado. Yo quiero ser un padre bueno, un padre agradecido, pero siguiendo los principios bíblicos. Y también, amados hermanos, cuidado a quien exaltas. Cuidado. Solo Dios es digno de ser exaltado y no nosotros con nuestras actitudes. Porque muchas veces tenemos la tendencia como papá, gracias a mí es que tienes esto, gracias a mí yo me rompí por ti, gracias a mí que mis sueños fueron rotos para que tú tengas una profesión. Tampoco quiero ser ese padre. Quiero ser el papá que escucho a mis hijos, que entiendo en los momentos de necesidad. ¿Y por qué? Porque quiero que mis hijos sean diligentes. Punto 3. ¿Usted quiere un hijo diligente? Es por eso muy importante que como padre le enseñemos a nuestros hijos a trazar metas. Si usted es diligente, enséñele a él a trazar metas y a esforzarse en cumplirlas. Eso es lo más importante, que cumplan, que sean diligentes. Yo no puedo ser diligente por mi hijo, sino ellos tienen que ser diligentes por ellos propios, por sí mismos. Pero, ¿cómo es que ellos aprenden diligencia? Cuando ven a papá actuar, cuando ven a papá estar en comunión con Cristo todo el tiempo. Si ven a sus padres dar lo mejor de sí en lo que hacen, cuidado, es probable que sigan su ejemplo de diligencia. Colosenses 3:23 nos enseña y nos dice que todo lo que hagamos sea de lo mejor como para el Señor. Entonces que mi hijo vea eso, que todo lo que hago para el Señor y para el prójimo sea lo mejor como para el Señor.
Eso es enseñar diligencia. Sin embargo, si el padre es perezoso y busca cómo sacar ventaja en su trabajo, sus hijos crecerán con el mismo hábito al seguir ese patrón de conducta. ¿Cree usted? Tampoco quiero ser ese padre, pero sí diligente. Dios desea que sus hijos disfruten del trabajo, pero al mismo tiempo quiere que recordemos que un día tendremos que darle cuenta a Él de todo lo que hemos hecho en esta vida. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos mayordomos de todo lo que tenemos, de nuestra voluntad propia, de nuestras decisiones. Le vamos a dar cuenta a Dios. Y solamente, amados hermanos, mis hijos van a ser diligentes cuando vean que yo soy diligente. Recuerde la historia de Manasés. Recuerde la historia de su hijo Amón. Ambos fueron malos administradores de la cosa de Dios. Siga leyendo todo el capítulo 22 de Reyes, de Segunda de Reyes. Fueron malos administradores y tuvieron finales terribles. Y si los padres enseñan a sus hijos valores desde temprana edad, no cometerán el error de vivir solo pensando en el presente. Qué importante es entonces que en esa diligencia usted enseñe a sus hijos valores, a valorizar las cosas, a valorizar la amistad, a valorizar las enseñanzas bíblicas, a valorizar a Dios, a valorizar las cosas que el Espíritu nos enseña. Eso es precioso. Los padres tienen la responsabilidad de ser diligentes y comprometidos en el servicio a Dios, en la iglesia, en el ministerio que el Señor les ha puesto, y de enseñar a sus hijos que se congreguen, que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que usted tiene que enseñar a sus hijos, a congregarse, a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad propia. No es bueno, amados hermanos, apoyarlos en caprichos. Como vuelvo a repetir, en reuniones de amigos cuando se trata del día del Señor. Esa es prioridad. Y tienen asuntos que darle gloria al Señor. Ese es el Padre que queremos ser todo el tiempo. Tenemos que tener cuidado y celo con nuestros hijos, sobre todo cuando ellos son pequeños o cuando ellos están en una edad de los 12 a los 13, 14 años y que dependen de nosotros todo el tiempo. Que la dependencia de ellos sea del poder del Espíritu de Dios. Que aprendan que Dios tiene planes específicos para ellos, que puedan ser fortalecidos. Podría decir tantas cosas, amados hermanos, pero yo quiero ser el padre que quiere enseñar a mis hijos que estén comprometidos con la obra del Señor. Así como lo fue Samuel. ¿Recuerda usted la historia de Samuel? Que dice que todo el tiempo estuvo en el templo. Ese es el padre que debemos de ser. Quiero concluir entonces que esta historia que hemos estudiado sirva a nosotros de ejemplo. Que podamos no imitar las cosas de Manasés, ni tampoco los pasos de Amón, sino que podamos ser diligentes en todo. Y solamente va a ser el Padre bueno cuando sigue los principios bíblicos. Que el Señor nos bendiga, padres, y que la palabra de Dios siempre sea consejera en sus vidas para poder ser consejero a nuestros hijos acá en la tierra. Amado Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, ver cómo nosotros como padres podemos darnos lo mejor de sí en lo que hacemos. Si nosotros padres somos diligentes, es probable que nuestros hijos sigan ese ejemplo con diligencia. Ayúdanos, Padre, a seguirte, porque tú eres nuestro Padre amoroso. Eres nuestro Padre eterno, fiel, que estás con nosotros en todas las situaciones de la vida. Ayúdanos a imitarte, Padre, a darte la honra y la gloria, a reconocer nuestras fallas cuando fallamos, Señor. Ayúdanos, Señor,
a poder traer paz a nuestros hogares, a dar amor todo el tiempo, a ofrecernos, Señor, si es posible, al sacrificio por amor a tu nombre. Que no sea un día del Padre cualquiera, que podamos emular, Señor, tus atributos, que podamos seguir trabajando, amándote y dándote siempre honra y gloria por lo bueno que tú eres con nosotros como Padre bueno. Señor, bendice la iglesia, bendice a cada padre y permite que este reto que hemos tenido, Señor, sea para la honra y para la gloria de tu nombre, pues te lo pedimos, Padre, en los méritos de Jesús. Amén.